¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Enoch? ¿Todo bien, no? ¿Me escuchan bien? Ya, listo. Vamos a grabar. Ya está grabando ya. Listo, ya. Vamos a empezar, ¿ya? De hecho, el imperio más importante de la Edad Media es el imperio carolingio, ¿ya? El imperio carolingio. Ahora, si nosotros hablamos del imperio carolingio, obviamente el emperador, el hombre importante acá, ¿quién va a ser? Carlomagno. Ahora, pero ¿por qué es importante el Imperio Carolingio, no? ¿Por qué lo estudiamos? Simple, porque el Imperio Carolingio fue el primer intento de restaurar el Imperio Romano de Occidente. Profe, un segundo intento entonces, y ese es el CIRC, Sacro Imperio Romano Germánico, pero es después. Este es el primer intento. Y se da cuando el Papa León III, como ese dibujito de la Edad Media te lo trata de mostrar, corona emperador a Carlomagno con el título de César Augusto, rey de Roma, ¿no? Y acuérdate que quienes le dan el título de César Augusto, los emperadores de Roma. Entonces, si Carlomagno es coronado César Augusto, entonces automáticamente se restaura el imperio carolingio. Allá, profe, gracias al Papa, Carlomagno fue emperador. Sí. Profe, Carlomagno fue feliz. No. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fue feliz? Si era emperador. ¿Por qué no? Por la forma. Dice que Carlomagno era 25 de diciembre, Navidad del año 800, y Carlomagno estaba rezando arrodillado en San Pedro, y vino de repente el Papa León. ¿El Papa León vino, profe? El Papa León. Y ese papita, despacito, sin que Carlomagno lo sienta, eh, sin que Carlomagno lo sienta, ¿qué hace? Se acerca a él y saca una corona y se lo coloca. Y grita, ¡viva! Carlomagno, rey de Roma, César Augusto, y todo el mundo aplaudía, y Carlomagno molesto, molesto, molesto. ¿Por qué? Por la forma, ¿ya? Carlomagno, ¿ya? Carlomagno quería ser emperador, pero no así. Lo que pasa es que el hecho de que el Papa le coloque la corona, ¿qué simbolizaba? ¿Qué simbolizaba? Que el poder de Carlomagno venía de quién? ¿Venía de quién? Del Papa. Y además acuérdate que en la Edad Media los papas defendían una teoría. ¿Cuál es esa teoría? ¿Cuál es esa teoría? ¿Ya? ¿Cuál era esa teoría? De que en el mundo cristiano habían dos espadas, ¿ya? Había dos espadas, la del poder temporal y la del poder espiritual. Entonces, ¿el Papa qué decía? Hay dos espadas, la del poder temporal que tiene el emperador, el rey, y la del poder espiritual que tiene el Papa. ¿Qué decía el Papa? Que el poder temporal era por una vida, ¿no? Y claro, tenía razón, era por una vida mientras viviera Carlomagno, ¿no? Pero en cambio la espada del poder espiritual era eterno. ¿Por qué? Porque venía directamente de Cristo. Entonces el Papa por eso decía que los reyes cristianos debían someterse a la autoridad del Papa. ¿Así? Así. Ah, ya. Entonces cuando el Papa le coloca la corona, el Papa le coloca la corona, ¿qué simbolizaba eso? Que el poder
de Carlomagno venía del Papa, venía de la Iglesia, ¿ya? Venía de la Iglesia, ¿sí? Y, y por lo tanto Carlomagno debió obediencia a la Iglesia, por eso Carlomagno renegó toda su vida ese día. Y llegó a decir, dice, Brenda, ¿qué tal, Diana? ¿Qué tal, Yamil? Llegó a decir, si hubiera sabido las intenciones de León, no entraba a San Pedro, si sea Navidad. ¿Qué profecía dijo? Sí, dicen que dijo así. Si hubiera sabido las intenciones de León, no entraba a San Pedro, si sea Navidad. Porque el Papa se la hizo. Ana Patricia, ¿levantó la manito o se fue la tecla? Eh, ya, por eso renegó toda su vida, por eso renegó toda su vida. Y por eso 10 siglos después, cuando Carlomagno era coronado emperador, cuando Carlomagno era coronado emperador, o él mismo, ¿qué hizo? Se coronó, ¿te acuerdas? Él mismo se coronó a sí mismo, ¿ya? A él mismo se coronó, él mismo se coronó, para no dar a entender que su poder venía de la iglesia, pues. Un segundito, chicos, un segundito. Ya, disculpen chicos, pero esto también, ¿sabes qué encerraba? Que había una alianza entre la Iglesia Católica y Carlomagno. Chicos, vos también, voy a ir un ratito, vamos a verme porque el internet está fallando. Ya, mientras voy hablando, ¿ya? Sí, se fue el internet un rato. Como le estaba diciendo, el hecho de que el Papa corona emperador a Carlomagno, también que simbolizaba que había una alianza entre el Estado y la Iglesia. Ahora, ¿cómo funcionaba
Es alianza, simple. La iglesia justificaba el orden de Dios. El orden de Dios, el orden de Dios. Ahora, ¿cuál era el orden de Dios? Que unos nacían para orar, otros nacían para rezar y otros nacían para qué? Para trabajar. ¿Ya? Unos nacían para orar, otros nacían para rezar, otros nacían para, perdón, unos nacían para orar, otros para guerrear y otros para trabajar. ¿Quiénes eran los que nacían para orar? ¿Quiénes eran los que nacían para orar? El clero. ¿Quién había nacido para guerrear? La nobleza. ¿Quién había nacido para trabajar como burro? El pueblo. Ahora, ¿quién justificaba eso? La iglesia. Pero no era gratis. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que el Estado, ¿qué le garantiza a la iglesia? ¿Qué le garantiza a la iglesia? Seguridad, tributo, 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 tierras. ¿Ya? Tributo, tierras, ¿ya? Entonces, esa es la alianza Estado-Iglesia. El Estado le garantiza a la Iglesia tierra, seguridad, tributo, y a cambio de eso, la Iglesia que justifica el orden de Dios, la explotación de los campesinos, que esos campesinos debían trabajar para mantener a la nobleza. ¿Por qué? Porque ellos con sus armas protegían al pueblo. Del campesino de trabajar como burro para mantener a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia salvaba su alma. La nobleza debía proteger a la iglesia. ¿Por qué? Porque también la iglesia protegía, salvaba el alma del noble, ¿no? Ese era el orden de Dios. ¿Y quién lo justificaba? La iglesia. La iglesia. ¿Cómo dices? O sea, el pueblo, Carla, tenía que trabajar para mantener al clero. ¿Y por qué? Porque el clero salvaba su alma. ¿Entiendes? Ese es el orden de Dios. El clero nace para orar y el pueblo nace para qué? Para trabajar. ¿Ya? ¿Y la nobleza para qué nace? Para guerrear y gobernar. ¿Quién justificaba eso? La iglesia. La iglesia. ¿Ya? Pero también el imperio carolingio significó por un tiempo la unificación política de Europa Occidental. La unificación política de Europa Occidental. ¿Por qué? Mira, cuando existía el Imperio Romano, cuando existía el Imperio Romano, bien o mal, bien o mal, Roma estaba unida, o Europa estaba unida bajo el poder de Roma, ¿ya? Europa estaba unida bajo el poder de Roma. Pero ¿qué pasa con las invasiones bárbaras? ¿Qué pasa con las invasiones bárbaras? Europa se divide. Europa se divide, profe, Europa se divide en una serie de reinos bárbaros. ¿Quién en parte vuelve a unir Europa? Carlomagno. Ah, ya, Carlomagno en parte vuelve a unir Europa, vuelve a unir Europa. Por eso es muy importante el Imperio Carolingio, porque significó por un tiempo la unificación política de Europa Occidental. ¿Ya? Y Carlomagno, mira, y mira, Carlomagno era analfabeto. Qué loco, ¿no, chicos? Era el hombre más poderoso de Europa, pero era analfabeto. No sabía leer ni escribir.
No sabía leer ni escribir, no sabía leer ni escribir, ¿ya? Y era el hombre más poderoso de Europa, profe. Sí, profe, pero ¿era analfabeto? Sí. Y de hecho, y eso es lo que parece que nuestro presidente no entiende, ¿no? Eh, Carlomagno, de hecho, para gobernar, si él era un ignorante, sí, sí, pero Juan Jack, mira, Juan Jack Patrick, me escúchame, ¿eh? Y él se da cuenta, si él era un ignorante, no sabe leer ni escribir, entonces, ¿qué hizo? Se rodeó de sabios, se rodeó de sabios intelectuales, que sabios intelectuales que lo ayudaran a gobernar. ¿Me entiendes? O sea, se rodeó de sabios. O sea, sí. Es como que yo me convierto en presidente del Perú. Yo soy historiador, pero no sé de economía, no sé mucho de ciertos rubros del Estado. Entonces me rodeo de qué? De gente capaz, que sí conoce, sí entiende, los mejores economistas, los mejores médicos, ¿no? Parece que eso no pasa por la cabeza de nuestro presidente, ¿no? Que también, bueno, eso es otra cosa. La cosa es que Carlomagno se rodeó de sabios intelectuales como Alcuino de Llore, Guinardo, Arnulfo, Teodulfo, y ellos que incentivaron en el Imperio Carolingio un sistema educativo, un sistema educativo inspirado en Reci y Roma. Ah, es por eso que ahí te he puesto. ¿Qué promovió Carlomagno? La educación clásica, una educación inspirada en Grecia y Roma. Eso no lo olvides, por favor. Ah, chicos, ¿verdad? Mañana tienen simulacros tipo San Marcos. Es muy importante que lo den porque es la forma de ver si estamos avanzando, estamos retrocediendo, ¿no? No tengas miedo, dalo, ¿ya? Mientras más practiques, mejor, ¿no? Mañana sábado tienen examen, ¿ya? Tipo admisión, por favor, no olvidarlo, ¿ya? Ahora mira, ¿quién fue el papá de Carlomagno? ¿No? ¿Ya? ¿Quién fue el papá de Carlomagno? El papá de Carlomagno fue Pipino el Breve. ¿Y te acuerdas que Pipino había derrocado al último rey holgazán? Y ese rey holgazán se llamaba Childerico III, ¿ya? Childerico III, ¿ya? Y Pipino el Breve, ¿qué le dejó el reino franco? Mira, con el mapa es mejor. Mira, acá está el mapa. O sea, Pipino, ¿qué le dejó? El reino franco. ¿Y qué era el reino franco? Esto de verde, que era Francia y parte de Alemania, ¿te das cuenta? Era grandazo el reino franco, ¿ah? Mira. Pero Carlos, con sus conquistas, que va a formar el imperio carolingio. ¿Me entiende? Hasta ahí todo claro, chicos. Dígame, por favor, si no me entienden, no te preocupes, yo puedo repetir. Dígame, ¿está bien? Geraldine, Alexandra, Alexander, no leo completo el nombre, Sebastián, Yanina, Brisette, Yanela, María, Jesús, Diana y todos los que están acá. Carla, Juan, Ana Patricia. ¿Está bien todo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Hábleme, porfa, hábleme. No, como yo sé. ¿Mm? Bueno, me imagino que sí me están entendiendo. Entonces, Carlos, por eso tenemos que ver las guerras de Carlomagno. Y profe, ¿cuáles son las guerras de Carlomagno? Son dos tipos, guerra de conquista y guerra para asegurar las fronteras. Los lombardos eran, ¿te acuerdas la última tribu bárbara que invadió el imperio? La última tribu bárbara que invadió el imperio, ¿ya? Y esa tribu bárbara el imperio romano, ¿no? Y esa tribu bárbara se estableció en el norte de Italia. Pero los lombardos querían conquistar toda Italia. Y si ellos, toda Italia,
Solo querían conquistar toda Italia. Y si querían conquistar toda Italia, ¿con quién iban a chocar, chicos? De hecho, ¿con quién iban a chocar? Con el Papa, pues, con Roma, los estados pontificios. ¿Te acuerdas que Pipino le hizo un regalito al Papa y con eso nacen los estados pontificios? Entonces, ¿te acuerdas, chicos? Entonces, analizando, ¿no? Si los lombardos querían conquistar toda Italia, iban a chocar con el Papa. Ah, ¿verdad, no? Entonces el Papa pide auxilio a Carlomagno. Y Carlomagno, como defensor de la Iglesia Católica, va a Italia, derrota a los lombardos, salva a Roma, y para ganarse el paraíso, literalmente, para ganarse el paraíso, le hizo un regalito al Papa. ¿Qué le regaló? Oh, perdón, ¿qué estoy hablando? No, Laxus Brutus. Para que Carlomagno va a Italia, derrota a los lombardos, salva a Roma, pero para que los lombardos no molesten más al Papa, ¿qué hace Carlomagno? Se anexa el reino lombardo. ¿Qué? Se convierte, se proclama rey de la Lombardía. Con eso que conquista el norte de Italia. Si me estás entendiendo, ¿qué pretexto usó Carlomagno para justificar la conquista de los lombardos? Claro, o sea, ¿te das cuenta? Su pretexto es, los lombardos amenazan a la iglesia. Entonces mi deber es defender a la iglesia. Los lombardos son una amenaza a la iglesia. Entonces, para que ya no amenazcan a la iglesia, me anexo al reino lombardo. ¿Te das cuenta? El pretexto es defender a la iglesia. Claro, Juan, claro. Está bien lo que ha dicho, solo lo estoy poniendo en otras palabras. Otro vecino que Carlomagno invade son los sajones, mira, norte de Alemania. Ahí sí los sajones no eran una amenaza para el Papa, nada. Entonces, ¿por qué los invade? ¿Por qué los invade? Ahí, ¿cuál es el barajo? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto? El pretexto es ya que los sajones eran paganos. Allá. Entonces el deber de Carlomagno eh, llevarle la fe católica. El mismo pretexto que usó Francisco Pizarro para justificar la conquista de los incas. ¿Ah? Hay que llevarle la fe, la salvación. O sea, los sajones tienen que estar agradecidos con Carlomagno. ¿Por qué? Porque les está llevando la salvación. Profe, qué conchan, ¿no? Bueno, cosas de la época, ¿no? Cosas de la época. Que de verdad, profe, sí, en serio. Entonces, chicos, eh, cuando Carlomagno invade Sajonia, la primera vez que invade Sajonia, ¿ya? Dice que Carlos, los sajones se someten, ahí dice, no, con Carlos no se puede, ¿no? Dicen, no. Entonces dice que los sajones le dicen, nosotros adoramos a los árboles, ¿sí? Sí, y le dice, a ver, ¿cuál es tu Dios? Lo llevan, pues, un bosque sagrado, ahí estaba ahí está, dice un tronco descomunal, un árbol pues descomunal, ¿no? Y le dicen los sajones, mira, hermano, este es nuestro Dios. Así, ¿cómo se llama Irminsul? Allá, sostiene el cielo Carlomagno, de verdad. ¿Y qué crees que hizo Carlomagno? A ver, Carla y Anela, alucinemos un poco. ¿Qué crees que hizo Carlomagno con el árbol?
¿Qué crees que hizo Carlomagno con el árbol? Lo- Qué bueno que le hubiera hecho papel. No, bueno, sí lo cortó, lo taló, lo hizo leña y lo quemó. Quemó todo el bosque sagrado de los sajones. ¿Te imaginas a Alexander, Juan, Carla, Ana, la cara de los sajones cuando Carlomagno quemaba su árbol sagrado? Juraron pues venganza, maldito Carlomagno. ¿Qué? Maldito Carlomagno. Entonces, entonces, ¿qué hizo Carlos? ¿Qué hicieron los sajones? Se sometieron, dijeron, ya, Carlomagno, sí, Cristo, ¿no? Sí, hay que hacernos la cruz, claro, sí, sí, el signo de la cruz, tiene que adorar a Cristo, la Virgen, los sajones se convierten, no hay problema. ¿Qué pasó apenas Carlomagno se fue a España a combatir a los árabes de España? Los sajones se rebelaron, quemaron las iglesias, violaron a las monjas, mataron a los curas. Una rebelión total. Carlomagno regresó, los sajones se sometían. Así estaban, Carlomagno se iba, se rebelaban. Hasta un día, como ves esa imagen, Carlomagno se rayó, pues dijo, ya, ¿quieren perdón, sajones? Sí. Quiero 4.000 jóvenes nobles sajones. ¿Para qué? Tú dalo más. Y dice que le entregaron estos nobles y quiso Carlomagno en una mañana. Como ves ese dibujo, pues, los decapitó a todos. ¿Qué? Los decapitó a todos. Los decapitó a todos, ¿no? Pero los sajones lucharon 30 años. Y después de 30 años, Carlomagno, Carlomagno, eh, conquista el norte de Italia. Pero había otras guerras, guerras para asegurar las fronteras, guerras contra los vecinos más peligrosos del imperio carolingio. ¿Ya? Guerras contra los vecinos más peligrosos del imperio carolingio. Y, y no olvidar que los vecinos más peligrosos del imperio eran los árabes de España. Estos árabes que habían conquistado España, ¿te acuerdas del reino visigodo? Cualquier momento, ¿qué podían hacer? Invadir el reino franco. ¿Te acuerdas que ya lo habían hecho y Carlos Martel lo derrota en la batalla de Poitiers? Entonces, eso en cualquier momento podía repetirse. ¿De verdad no, profe? Sí, podía repetirse. Entonces, Carlos, ¿qué hizo? Dirigió 17 campañas militares contra los árabes de España. Fruto de esas campañas militares, Carlomagno conquistó esta franja de tierra, lo que ahora sería gran parte de Cataluña, ¿no? Inclusive como puso como ciudad capital, como ves acá, Barcelona. Y ahí fundó la marca hispánica. Pregunta, ¿qué es la marca hispánica? ¿Qué era una marca para empezar? ¿Qué era una marca? Eso me interesa. Eso ha venido en San Marcos, chicos. ¿Qué es una marca? Una provincia militar. Sí, sí, no te preocupes. Lo que pasa es que, ¿lo descargaste, Carla? ¿O quién me ha escrito eso? ¿Lo llegaron a descargar? Carla, ¿lo llegaste a descargar o no? Lo que pasa es que tengo que cambiarle las claves. Sí. Un error, un lapsus, le cambié las claves de la tarea. Entonces esas claves están mal, por eso lo he borrado, lo voy a corregir. Lo voy a corregir y ahí lo subo otra vez, ¿ya? Ahorita lo voy corrigiendo mejor, ganando tiempo. Sabes que el tiempo es valioso. Pero, repito, esto quiero que me entiendas. Una marca es una provincia militar, cuya misión era proteger las fronteras del imperio carolingio. Así, esa era su misión. Allá.
Entonces, profe, estaban en la frontera, sí. Eran provincias defensivas, por supuesto. Eran provincias defensivas, cuya misión era proteger las fronteras del Imperio Carolingio. Allá esa era su misión, esa era su misión, proteger las fronteras del Imperio Carolingio. Otros vecinos peligrosos eran los sábaros, descendientes de los hunos, como ves ahí. Ah, no, lo están viendo, ¿no? Chavo. Lapsus brutus, lapsus brutus. Eh, Otros vecinos peligrosos eran los ávaros. Los ávaros, los ávaros. Estos vecinos en cualquier momento podían invadir el imperio carolingio. Entonces quiso Carlomagno con ellos. Dirigió campañas militares cuyo objetivo justamente cuál iba a ser proteger las fronteras del imperio carolingio. Proteger las fronteras del imperio carolingio. ¿Ya? Entonces, no olvidar, ¿ah? ¿Me entendieron, no? ¿Qué función tiene una marca? ¿No se ve la diapositiva o ya se ve? Chicos, ¿se ve ahorita o no? Ah, ya, ya está preocupando. Ya. Eh, entonces, las marcas tenían esa función. Me da un segundo para cambiar las claves y subirlo una vez para que no tengan problemas. No tengo que cambiar estas claves, sino que un laxus brutasus y, y ya pues. Eso está mal, las claves están mal. A ver, C, C, C. Entonces acá es. Está bien. No, hasta ahí está bien. A ver. Ah, ah, acá está mal. O sea, no tengan problema en su tarea, ¿ya? Ratito. C, C. ¿No? C. Y acabar. Vamos a borrarlo. Segundo y acabo. Claro, Carla, excelente. Eso quédate y que se quede en tu cabecita que las marcas tenían esa función, una provincia militar. Con eso ya sobraba, porque eso venía en San Marcos, ¿ah? Y si tú me dominas eso, chévere.
No va a haber ni un problema. Y esa es la idea. A ver, F1, 2. Ya está, Carlita. Ya está cargando, ahorita carga. No, espérate. Ya, mientras va cargando, ¿eh? A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. Ahora, Carlomagno, de hecho, tenía que organizar su imperio, de cajón, tenía que organizar su imperio, ¿no? Y para eso, Carlomagno va a dividir su imperio como. A ver. De hecho, ¿quién tenía el poder absoluto? El emperador. El emperador tenía un poder absoluto. Tenía un poder absoluto, total. ¿Quién justifica ese poder? La iglesia. Pero no olvidar que también había una organización política. O sea, eh, el emperador dividió su imperio en 10 provincias. ¿Cómo se llaman esas provincias? Ducados. Ducados. ¿Ya? Esas provincias se llamaban ducados. Regiones, ¿no? Carlomagno dividió su imperio en 10 regiones, se llamaban ducados. ¿Ya? Y estaban a cargo de un duque. De un duque, profe, de un duque. ¿Ya? Que administraba el ducado, que era una región. Pero el ducado se dividía en condados. Dividía en condados, a cargo de un conde. ¿Y cuál es la función del conde? De hecho, era un cargo administrativo, 100% administrativo. ¿Ya? El conde cobraba tributos, reclutaba tropas, administraba justicia, ¿no? Pero fuera del ducado estaban las marcas. Y las marcas que eran provincias militares, cuya función, ¿cuál era? Proteger las fronteras del imperio carolingio. Proteger las fronteras del imperio carolingio. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Las marcas eran provincias militares cuya función era proteger las fronteras del imperio carolingio. ¿Ya? Ahí tenías al Missi Dominici. ¿Qué era el Missi Dominici? Los que fiscalizaban, los que controlaban, los que supervisaban. Ya, el Missi Dominici era así, Carla, ya como el Tucuy en los incas. ¿Te acuerdas cuál es la función del Tucuy? Vigilar a los curacas, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? En este caso era vigilar a quién, a los condes, a los marqueses, ¿no? Vigilaban si los condes, los marqueses están cumpliendo con aplicar los capitulares de Carlomagno. Acuérdate que las leyes de Carlomagno se llamaban capitulares. Entonces ellos veían eso, si se estaba cumpliendo o no. Eran los fiscalizadores, visitadores, supervisores, el nombre que quieras darle. Y acuérdate que te dije que Carlomagno hizo toda una reforma en el sistema educativo. Hizo una reforma en el sistema educativo, ¿ya? Y, y justamente va a nombrar como si quiere decirlo así, su ministro de Economía, un tal Alcuino de York. Alcuino de York. Y este Alcuino de York, acuérdate, organizó tres escuelas. Organizó tres escuelas, ¿ya? Tres escuelas, tres escuelas. La palatina para la nobleza, la conventual para el clero, la parroquial para el pueblo, ¿ya? Si te das cuenta, esta educación es clasista. Clasista, profe, clasista. Porque ¿qué se busca? El control social. ¿Te das cuenta? Se busca el control social, el control de la población.
porque a cada clase lo educaban con una finalidad, todos no con la misma finalidad. Al clero, ¿para qué lo educaban? Para orar, profe, sí, pero también para controlar al pueblo con la fe. ¿Y a la nobleza, para qué lo educaban? Ah, para gobernar, guerrear. ¿Y al pueblo, para qué crees que lo educaban? A ver, ¿para qué crees que lo educaban al pueblo? Si a la nobleza era un militar, Joel, era un militar. Además, acuérdate que todos los nobles eran militares, porque los nobles se preparan justamente para eso, para la guerra. ¿A todos los nobles eran militares? Claro, todos los nobles eran militares, porque todos los nobles se preparan toda su vida para eso, para la guerra. ¿Ya? Ah, ya. Pero repito, ¿para qué crees, o pregunto, repito mi pregunta, ¿para qué crees que lo prepararon al pueblo? Para trabajar y obedecer. Para trabajar y obedecer, para trabajar y obedecer. ¿Ya? Exacto. Someterse al orden de Dios, no rebelarse, ¿ya? Trabajar fielmente para el señor feudal, que pague su tributo, ¿no? Que, profe, afianzaban la dominación, entonces sí, eso hacía la iglesia, eso hacía la iglesia. Evitar rebeliones, claro, eso hacía la iglesia. ¿Qué profe tan mala era la iglesia? Sí, así era la iglesia. Ah, su profe, en serio. Claro, no era gratis, ¿no? Ya te he dicho, el Estado que tenía que garantizar a la iglesia tributos, seguridad, ¿no? Que le paguen su impuesto a la iglesia. ¿Qué profe tenía que garantizar eso? Sí, sí, tenía que garantizarlo, pues. Tenía que garantizarlo, ¿ya? Entonces el objetivo de esta educación es el control social. A todos no les enseñan lo mismo. Como es hasta ahora, ¿no? Ah, como es hasta ahora, la educación es de acuerdo a lo que pagas. Lamentablemente, profe, no es así. Sí, es así. Es de acuerdo a lo que pagas. Es de acuerdo a lo que pagas. ¿Ya? Es de acuerdo a lo que pagas. Y, y ya, pues, por ejemplo, a niños del Carmelita los educan para qué, para ser empresarios, ¿no? Para tener negocios, ¿no? Y profe, y a los niños un colegio estatal para trabajar, pues, para trabajar, fuera de bromas. Todo es malo, ¿no? Es la verdad, es la verdad, es la verdad. ¿Ya? No olvidar ese punto. Carlos, el lenguaje culto latino. Carlos algún día tenía que morir. Y cuando muere, sube al trono su hijo Ludovico Pío, o más llamado, o burlonamente llamado por los nobles Luis el Piadoso. Luis el Piadoso, porque era débil. Físicamente, chica, de repente te enamorarías de él, Carla. Era físicamente, dice que era impresionante. Más de 1,80 m, corpulento, rubio, ojos azules. Que de verdad, profe, sí, nadie le ganaba en la casa, en la lucha era fuerte el papi. Pero sabes que tenía un problemita, Brenda. Tenía un problemita, Brenda. Profe, era gay. No, 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 nada que ver. Era bien varón. ¿Sabes cuál era su problema? Es que era muy sensible. ¿Qué? Recontrasensible. Dice que hasta cantando los salmos en la misa ya lloraba. ¿Qué? De verdad, ya lloraba cantando los salmos. ¿Qué de verdad, Robert? Sí, sí. Ya está llorando. Ya estaba llorando a Ludovico Pío. Y de hecho, si tú eres muy sensible, no sirves para gobernar, pues. No sirves para gobernar, de hecho, porque te van a manipular,
te van a manejar. Y eso pasaba con Ludovico. Eso pasó con Ludovico. Los hijos se rebelaron contra el padre. ¿Por qué? Por el poder. Lo que pasa es que, al parecer, él quería dejarle todo a su hijo mayor, Lotario, ¿ya? Pero acuérdate que había una tradición franca. Exacto, puede ser buena gente el presidente, demasiado buena gente ya, muy bonachón, pero se aprovechan, pe, se aprovechan del pobre. Profe, pues es un monce, sí, también. Es una, que trate de negar eso, no, pues imposible. ¿No? Nuestro presidente a veces es muy bonachón. Pero algo así era Ludovico, pe. No, era un manso, manso. Entonces, pero había una costumbre franca, chicos, que todos los hijos tenían igual derecho a la herencia de papá. Que todos los hijos tenían igual derecho a la herencia de papá, sí. Todos los hijos tenían igual derecho a la herencia de papá. Entonces, cuando Ludovico de entender que le va a dejar todo a su hijo mayor, Lotario, los otros saltan, dicen, no, estás loco. Nosotros también tenemos derecho, hay una rebelión contra el padre, hay una guerra civil, hermanos contra hermanos, hijos contra padre. Y al final, cuando muere Ludovico, sus hijos se reparten el imperio. ¿Con qué tratado? El Tratado de Verdún. Ah, profe, el Tratado de Verdún, el Tratado de Verdún. Y con este tratado, estos tres se reparten el imperio carolingio. Pues el Calvo Francia, Lotario el norte de Italia y Lotaringia. Profe, ¿qué era Lotaringia? Era un estado artificial entre Alemania y Francia, ¿no? Que al final fue absorbido por Francia y Alemania, ¿no? Y Luis el Germánico Alemán. Pero de todo esto, lo que me interesa que no te olvides es que con la desintegración del imperio carolingio, que nace el feudalismo. Eso es lo que quiero que no olvides, que con la desintegración del imperio carolingio, que nace el feudalismo, el feudalismo. ¿Y qué feudalismo? Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué feudalismo? ¿Qué feudalismo? Ah, ¿alguien se acuerda qué feudalismo? A ver, una idea, una idea. ¿Qué feudalismo? ¿Qué feudalismo? Ya, muy bien, Christopher, va por ahí la cosa. Ya, el feudalismo es un sistema político, económico y social donde el poder, la riqueza, ¿en qué se basa? En la tierra, ¿ya? O sea, si yo quería tener poder en el feudalismo, ¿qué debía tener? Tierra, tierra. ¿Ya? Pero no 100 metros cuadrados, ni 200 metros cuadrados, ni 1000 metros cuadrados, no. Necesitas 10.000, perdón, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Profe, ¿una hectárea cuánto es? 10.000 metros cuadrados. ¿Qué? Todo eso debías tener, sí. Si querías tener poder, sí. Todo eso debías tener. Por eso hay una frase en el feudalismo. No hay señor sin tierra y no hay tierra sin señor porque todo giraba en torno a la tierra, todo giraba en torno a la tierra, el poder se basaba en la tierra, ¿ya? Ajá. Entonces es como que Frank era dueño de, no sé qué distrito vivirás, alucino. O Enoch es el señor de San Juan del Urigancho. ¿Qué? Enoch es el dueño de todo San Juan del Urigancho, él es el amo y señor en San Juan del Urigancho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él es el señor feudal de San Juan del Lurigancho. Pero Joel es el conde de Rima.
Entonces, ¿quién es el amo y señor en el rima? Es de hecho Joel. O sea, cada señor feudal era autónomo. Sí, cada señor feudal era autónomo. Cada señor feudal tenía su propio feudo. Y ahí era el amo y señor. Por eso la frase, ¿no? No hay tierra sin señor, no hay señor sin tierra. O algo así era, ya me olvidé. ¿Ya? Entonces, todo se basa en el control de la tierra. Ah, profe, entonces si quiero poder, debo tener tierra. Exacto. Si quieres poder, debías tener tierra. Tierra, tierra, tierra. ¿Ya? Hasta ahorita todo bien. Al revés, estamos ahora en capitalismo, ¿no? Y en el capitalismo, más bien, ¿qué es tener para tener poder? ¿Qué es tener para tener poder? ¿No? Plata, ¿no? Ahora es plata. En ese entonces era tierra. ¿Qué, profe? ¿El dinero no te da prestigio? En el feudalismo no mucho. No, 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 no. El dinero no. Era el origen. Si eras noble, si eras campesino, ¿no? Era el origen, muy importante. Muy importante. ¿Ya? El origen, el origen. Eso era lo más importante. ¿Hasta ahí todo bien? Hablen, por favor. Todo comprendido, correcto, profe, no entendí nada. ¿Podías tener varios feudos? Sí, sí podías tener varios feudos, sí, sí. Inclusive un vasallo podría tener vasallo. Ahorita te voy a explicar eso. O sea, no, tengo que explicarte desde lo que me entiendes esta parte. Si no, no me vas a entender. Pero sí, sí, podías tener más de una tierra. Más de un feudo, sí. Lo ganabas con guerra, herencia, matrimonio, pero sí, sí podías tener más feudo. Sí podías tener más feudo. Sí podías tener, sí. Ahora, ¿por qué nace el feudalismo? Profe, con la desintegración del Imperio Carolingio, con el Tratado de Verdún, sí, sí, eso es cierto. Pero acuérdate de algo. Mira, acuérdate de algo. Lo que pasa es que el feudalismo tiene su origen en una costumbre germana llamada vinculación. Vinculación, vinculación. Yo peleo por ti, yo voy a sacrificar, voy a regar mi pellejo por ti, porque tú que me vas a dar beneficio o recompensa. ¿Ya? Esa era una costumbre germana, la vinculación. Yo voy a pelear por ti, yo voy a regar mi pellejo por ti, porque tú que me vas a dar recompensa, beneficio. Allá. Entonces, pregunta. Carlomagno, para que los nobles peleen para él, ¿qué les daba? Para que los nobles peleen para él, Carlomagno, ¿qué le daba? Feudo, feudo. Entonces daba feudo, Carlomagno daba feudo, sí, sí, sí daba. ¿Qué verdad? Claro, Carlomagno nombraba a Enoc conde de Sajonia, ponte, lo nombraba Enoc conde de Sajonia. ¿Sí? ¿Carlomagno daba feudo? Sí, pero por una vida. ¿Quién entiende Carla feudo por una vida?
Ya, pero por una vida, ¿qué quiere decir? O sea, yo lo nombré Enoc, conde de Sajonia. Bacán, Enoc es conde de Sajonia, saca provecho de Sajonia, usufructa Sajonia, pelea para mí. Pero ¿qué pasa apenas muere Enoc? En batalla o muerte natural. ¿Qué pasaba con el feudo? Regresaba a mí, regresaba al emperador. ¿Te das cuenta? O sea, ¿me entiendes qué quiere decir feudo por una vida? O sea, solo lo podía usar el señor feudal, solo lo usaba el señor feudal cuando, mientras viviera, apenas viviera, el feudo volvía a Carlomagno. Entonces, ¿quién tenía todavía el control de la tierra? Dígame, ¿quién tenía el control de la tierra? ¿El emperador o los señores feudales? ¿Mm? Chicos, por favor, participen. El emperador, ¿sí o no, Christopher? Pero en plena guerra civil, el Monce Ludovico Lotario, uno de los dos es, eh, promulga el capitular de Chieri, el emperador Carlomagno, ¿no? Pero en plena guerra civil entre los hijos de Ludovico, eh, se promulga el capitular de Chieri. ¿Capitular de Chieri? Sí, capitular de Chieri. Carlos el Calvo lo promulga, a ver. Carlos el Calvo era. Y en ese capitular de Chieri, que se establece que el feudo va a ser hereditario. ¿Qué? El feudo va a ser hereditario. Y Diana, si el feudo ahora es hereditario, o sea, si yo le doy a Jean Sebastián, no sé, Borgoña, entonces, ¿quién pasa a tener control de Borgoña? El Jean Sebastián, porque lo va a legar a sus hijos. Oye, ¿verdad, no, profe? Claro. Entonces, date cuenta, con el capitular de Chieri, ahora, ¿quiénes tenían el poder? ¿Los señores feudales o el emperador? Ahí nace el feudalismo peyán. No sé si me captan la idea. Andreita, guapa, ahí nace el feudalismo. ¿Por qué? Porque ahora ¿quiénes tienen el control de la tierra? Los señores feudales. Claro, pues papi. Y otro, las invasiones bárbaras del siglo IX. Esa sería la causa externa. En el siglo IX hay grandes invasiones bárbaras. Profe, ¿quiénes llegan a Europa? Los normandos o vikingos por el norte, por el sur llegan por el Mediterráneo los sarracenos o árabes, y por el este los magiares o húngaros. Ah, y esas invasiones crean un clima de inseguridad. Un clima de inseguridad, un clima de inseguridad. La gente no se siente segura, sobre todo por las invasiones de los lombardos, de los normandos, perdón, o vikingos. ¿Por qué? Porque esos normandos o vikingos, sus invasiones eran atípicas. Ellos no invadían, ¿por qué? Para conquistar tierra. No, 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 no. Ellos, ¿qué hacían? Saqueaban, robaban, asesinaban, ¿ya? Entonces, entonces, esas invasiones causan una inseguridad como nunca, como nunca. ¿Sí? Entonces, imagínate, Carla, Diana, que los vikingos están a 2 horas de tu pueblo, y tú estás desesperada, busca protección del señor Enoch. ¿Y por qué? Porque Enoch tenía su castillo, su fortaleza y tenía su ejército. Entonces usted le tocaban la puerta y no, pues no, acá, ay, señores, no, él salía por arriba, ¿qué pasa? Queremos entrar. Allá vienen los vikingos y quieren que los protejan. Sí, señores, no, ya. Él decía, ya, yo los protejo, acá. Pero ustedes me tienen que dar dos cosas. ¿Qué?
Uno, tus tierras. Enoc decía, tus tierras son mías. ¿Ah? Si quieres entrar, ¿ah? Que no. Y a Andrea, Diana decían, ya, pues caballero, pues señores, no. ¿Y qué más? Tú y tu descendiente de por vida van a trabajar para mí. Entonces, ese campesino libre, Andrea, Diana, ¿en qué se está convirtiendo? En un siervo de la gleba. Y justamente, ¿qué eran los siervos de la gleba? Los campesinos que toda su vida trabajaban ¿para quién? Para el señor feudal. Para el señor feudal. ¿Ya? Todos los días para el señor feudal. Y es ahí eh, donde se consolida también el feudalismo, porque el señor no solo está consiguiendo más tierra, Diana, sino que está consiguiendo, si te das cuenta. A ver, dígamelo, dígamelo. ¿Qué está consiguiendo? ¿Qué está consiguiendo, chicos? Fuerza de trabajo, pues. Porque ¿qué vale que Enoch sea, ponte, no sé, el conde de Brandenburgo, pero no tiene siervos para trabajar sus tierras? No sirve nada. Mano de obra, claro, Andrea, está consiguiendo mano de obra. Ajá. Y ahí se consolida el feudalismo. Ahora, elementos, el feudo, obviamente, que es el feudo, la gran propiedad territorial, cuando la tierra se concentra en unas cuantas personas, allá. Esa es la gran propiedad territorial. El dueño de un feudo, el que tenía el poder, el señor feudal, dueño de un feudo, ¿ya? El siervo de la gleba. Profe, ¿qué era el siervo de la gleba? Campesinos que trabajaban para el señor feudal. Campesinos que toda su vida trabajaban para el señor feudal. ¿Ya? Esto, ¿no? Y el manso, profe, el manso es el tranquilito. No, 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 no. En el feudalismo, el manso era la parcela de tierra que un siervo recibía del señor feudal. ¿Así? Sí, ahí más adelante vamos a ver eso. Si vamos a las características políticas, en el feudalismo hay una poliarquía feudal. Si no te gusta la palabra, podemos usar otra. Disgregación del poder, fragmentación del poder. ¿Qué quiere decir poli, chicos? ¿Qué quiere decir poli? ¿Qué quiere decir poli? Varios. Kia gobiernos. Varios gobiernos. ¿Y por qué hay varios gobiernos? Obvio, ¿no, Andrea? No, Christopher. ¿Por qué varios gobiernos? Porque hay varios señores feudales. Porque hay varios señores feudales. ¿Ya? Claro. Profe, ¿hay rey? Diana Yasmín, ¿hay rey? Andreita, ¿hay rey o no hay rey? Sí hay rey. ¿Qué hay rey, profe? Sí, pero solo donde tiene poder, por lógica. Donde solo tiene poder. Donde solo tiene poder. En sus tierras. En sus tierras, en su feudo. ¿Qué, profe? ¿El rey era otro señor feudal? Claro, el rey era otro señor feudal. Y también tenía poder solo en sus tierras. Profe, entonces todos estos nobles siempre estaban en guerra por tierra. Obvio, siempre estaban en guerra por tierras. Ujú. La economía es de autarquía. A ver, ¿quién me saca eso? ¿Qué es autarquía? ¿Qué quiere decir autarquía?
Ajá, muy bien. Autarquía es autogobierno. Entonces, ¿qué sería una economía de autarquía? Autoconsumo. Muy bien, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada feudo buscaba producir lo necesario para la vida cotidiana. Para la vida cotidiana. ¿Ya? Cada feudo buscaba producir lo necesario para la vida cotidiana. ¿Ya? Ah, ya. Pero pregunta, Diana, Andrea, Enoch, Yair, Christopher, ¿se puede producir todo lo que se necesita? ¿Se puede producir todo? No, sí o no. Entonces, lo que no podías producir, ¿cómo lo conseguías? ¿Cómo lo conseguías lo que no podías producir? Comercio, ¿sí o no? El mercado, profe, claro, el mercado, comercio. Entonces, había un pequeño comercio, no muy grande, pero había un comercio limitado, pero había, y ese comercio se realizaba en las ferias, en las ferias. ¿Y qué eran las ferias? Mercados temporales. Mercados temporales. Ah, por lo general, cada 6 meses al lado de un castillo feudal se establecía una feria. Y ahora mira, la sociedad feudal es estamental. Acuérdate de esto. Claro, Alexander, muy bien. Pero acuérdate de esto, Alexander Junior. La sociedad feudal es estamental. ¿Qué es eso? Profe, sociedad clasista no. ¿Por qué? Porque en una sociedad estamental no hay movilidad social. No subes ni bajas. Donde naces, ahí mueres. Donde naces, ahí mueres. Donde naces, ahí mueres. ¿Así? Sí. Es decir, si tú naciste oratore, ahí mueres. O mejor, en este caso, si tú naciste bellatore, noble, así al borde de la prostitución, sigue siendo noble. ¿Qué? Asiste en harapos, sigue siendo noble. Porque nació noble, es noble. Y uno del pueblo, profe, así sea millonario, jamás va a ser noble. Jamás va a ser noble. ¿Por qué? Porque tu posición social no lo determina tu dinero, sino tu origen. Por eso los nobles que decían, somos sangre azul, así decían los condenados. Y el orden de Dios, pues, el clero, ¿para qué había nacido? Te dije la otra vez, para orar, por eso le decían oradores. La nobleza, ¿para qué había nacido? Para guerrear, profe, por eso le decían bellatores. Y el pueblo, ¿para qué había nacido? Para trabajar, por eso se decían laboradores. Laboradores. ¿Ya? Laboradores. Allá. Así era la nuez. Hasta ahorita todo comprendido, chicos. Háblenme, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? A ver.
Sí, chévere. Gracias, Andrea. Gracias, Steven, por responder. Mira, un punto importantísimo en, eh, en este tema es la relación feudo-vasallática. Acuérdate que esta relación implicaba un señor feudal y un vasallo. Lo que pasa es que los señores feudales, como te he explicado, estaban en constante guerra y que necesitaban vasallos que le peleen para ellos. Entonces, un señor feudal buscaba un noble, acuérdate que los nobles guerreaban, y le decía, literalmente, chicos, ¿ah? En verdad quieres ser mi hombre, ¿eh? O perdón, ¿qué estoy hablando? Le decía, ¿quieres ser mi hombre? ¿Cómo? Para la guerra, ya. Entonces, si ese noble decía sí, pero él decía, ya, yo peleo por ti, pero ¿qué me vas a dar? No, te voy a dar un feudo. Ah, ya. Entonces, mira, si ese noble aceptaba, se convertía en vasallo. Entonces, el señor, ¿qué tenía que darle? Feudo, protección, defensa, y a cambio de eso el vasallo le juraba fidelidad y asistencia. Es decir, si el señor se iba a la guerra, ¿quién debía acompañarlo? Su vasallo. Si el señor tenía problemas económicos, ¿quién debía socorrerlo? Su vasallo. Si el señor tenía problemas económicos, ¿quién debía socorrerlo? Su vasallo. ¿Quién debía darle consejo? Su vasallo. Entonces, mira la relación, ¿ah? Señor que le entrega al vasallo el feudo y a cambio de eso le jura fidelidad y asistencia. Ser su hombre para la guerra y asistirlo en la guerra, con consejo, con ayuda económica. ¿Ya? Pero para que eso se cumpla, había dos ceremonias: el homenaje y la investidura. Mira, este es fácil, ¿ah? En el homenaje, el vasallo, como es ahí, de rodillas, agarrando las manos de su señor, que le juraba fidelidad y asistencia. El vasallo decía, juro a partir de ahora ser tu hombre. Y el otro decía, ya, para la guerra, claro, obvio. ¿Y cómo se llama su compromiso? Profe, un tratado, una firma, nada, con un beso. ¿Qué? Con un beso en los labios. ¿Qué cosa? Sí, con un besito en los labios. O sea, si el otro tenía problemas legales, ¿quién debía socorrerlo, darle asistencia legal? O sea, por ejemplo, si el señor tenía un litigio con el Papa, con el emperador, entonces ¿quién debía darle apoyo? El vasallo. Ajá. No, 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 pe, Juan, no, no, sin lenguado, no, sobadita el labio más. ¿Pero por qué se besaba? ¿Cómo? Pero profe maricón, no, 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 no. El beso era simplemente simbolizaba unión eterna. Acuérdate, Carla, cuando tú, si algún día cometes ese error, perdón, das ese gran paso de casarte, eh, y le das un beso a tu novio, que va a ser tu esposo, ¿no? Porque el cura dice, ¿no? Y puede besar a la novia, el registro civil, ¿no? Y tú besas y todos aplauden. Ese beso, ¿qué quiere? Simboliza que estás unido para siempre, ese individuo. ¿Qué? Para siempre. Ese es el beso. Ah, ya, claro. ¿Y la investidura qué es? La ceremonia del señor que le entregaba al vasallo el feudo o beneficio. Mediante la entrega simbólica de una, ¿cómo se llama? De, de un anillo, de una, de una canasta con tierra, una bandera, un palo, una espada de madera. Eso simbolizaba la entrega de qué? Del feudo, la entrega del feudo, ¿ya? Y con eso los dos quedan vinculados para siempre. Profe, ¿qué tal si el vasallo no cumplía su juramento? Se convertía en felón, traidor. ¿Qué? ¿De verdad, felón? Felón, traidor. Y el señor tenía todo el derecho a quitarle el feudo, siempre y cuando pudiera.
porque a veces ese vasallo con guerras había ganado más tierras, con matrimonios había ganado más tierras y era más fuerte que su señor y lo mandaba a rodar. ¿Que también pasaba eso? Sí, también pasaba eso, era lo más normal. Y una relación más, la relación de servidumbre. Esto sí no lo he puesto acá, qué raro. Esta es la relación de servidumbre. Servidumbre, profe, servidumbre. ¿Ya? Esta relación implicaba a un señor feudal y un siervo de la gleba. ¿Ya? A un señor feudal y a un siervo de la gleba. Por lógica, pues. ¿Qué buscará un señor feudal de un siervo de la gleba? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Pero es obvio, ¿no? ¿Qué buscará un señor feudal de un siervo de la gleba? ¿Qué buscará de él? Que trabaje, profe, y que tribute, sí. Pero para que el siervo tribute al Señor, el Señor que tenía que darle un manso. Profe, ¿qué es un manso? Una parcela de tierra, ¿ya? Entonces el Señor le entregaba un manso al siervo y a cambio de eso el siervo trabajaba y tributaba para el Señor. ¿Qué ves en la imagen, chicos? ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué ven ahí? ¿Mm? ¿Qué ven en la imagen? Siervos que están trabajando las tierras del señor feudal, ¿sí o no? Eso se llama corvea. El siervo, por haber recibido las tierras del, o haber recibido el manso, ¿qué tenía que hacer? Trabajar las tierras del señor feudal. Eso se llama corvea. El siervo, por haber recibido el manso del señor feudal, tenía que pagarle tributo. ¿Cómo se llamaba eso? Talla. Repito entonces, ¿ah? Como el siervo había recibido tierras del señor feudal, el siervo tenía que hacer corvea. Profe, ¿qué es corvea? Cuando el siervo trabajaba las tierras del señor feudal. Por haber recibido el manso, el siervo tenía que pagar talla. ¿Y qué era talla? El tributo del siervo para el señor feudal. Pero mira eso, la banalidad. Era el tributo que el siervo pagaba a un señor por usar uno de sus bienes. Es decir, el siervo usaba el molino del señor, tenía que pagar banalidad. Si el siervo usaba el puente del señor, tenía que pagar banalidad. Si el siervo usaba la prensa del señor, tenía que pagar banalidad, nada más. La banalidad es el tributo que el siervo pagaba al señor. Y la pernada. ¿Qué era la pernada? El derecho sexual del señor sobre sus siervas en la noche de bodas. ¿Qué dirán? ¿Cómo? Sí, el señor tenía el honor de, de desflorar a la recién casada. ¿Qué cosa? Sí, esa era una costumbre feudal. Y solo señor y siervo, o sea, no creas que entre nobles, no, ahí sí no. Eran siervos. Si la sierva se casaba, la primera noche no dormía con su esposo, sino con el señor feudal. Y el señor feudal bendecía el matrimonio. Ya te imaginas cómo, desflorando a la recién casada. Chicos, por favor, al foro, no se olviden. ¿Ya te gustó ese señor feudal? O la pernada. Bueno, ¿no? Cosa de la época, ¿no? Porque ahora ya un poco tranco, ¿no? Imagínate. Pero en esa época sí era normal. Chicos, ¿ven el examen en el FOR, por favor? Díganme. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Se ve o no se ve? A ver, díganme, por favor. ¿Se ve o no se ve? ¿Está el examen? Sí, denlo, por favor. Por favor. Ya, denlo, por favor.